Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. En la clase de hoy vamos a hablar de la relatividad de los derechos subjetivos. Decimos que los derechos subjetivos son relativos porque existe una limitación en cuanto al ejercicio o el uso que se le da a un derecho. Es decir, que nosotros debemos ejercer o hacer uso de nuestros derechos con ciertas limitaciones, por eso hablamos de que son relativos en contraposición a absolutos. En cuanto al uso o ejercicio. Esta limitación, esta idea de no poder ejercerlos en forma ilimitada, nos lleva a esta teoría que es la teoría del abuso del derecho. Esta teoría nos dice que el ejercicio de un derecho no debe ser abusivo, ¿sí? Debe existir una limitación, por eso decimos que son relativos. Ahora bien, ¿cuándo un derecho es ejercido abusivamente? Existen dos criterios, subjetivo y objetivo. Subjetivo, cuando el sujeto actúa con dolo, cuando actúa con culpa, o cuando ejerce su derecho sin interés o sin utilidad. Está relacionado con la intención del sujeto. Bien, cuando hablamos de dolo, hay una intención clara de dañar. Se busca perjudicar a otra persona. Cuando hablamos de la culpa, nos referimos a un sector de la doctrina que la incluye dentro de este criterio subjetivo, por más que no exista una intención de dañar, porque cuando hablamos de culpa hablamos de una negligencia, ¿sí? O de una cierta omisión que provocó un daño. Por eso un sector de la doctrina lo incluye, aunque no exista una intención concreta de dañar, porque sí existió un daño y ese daño pudo evitarse, ¿sí? Si la persona hubiera sido no hubiera sido negligente, ¿sí? Se hubiera evitado ese daño. Por eso también lo incluyen dentro del criterio subjetivo. Bien, cuando hablamos de interés o utilidad, decimos que si la persona va a ejercer su derecho sin interés o sin que le reporte una utilidad, evidentemente acepta como efecto secundario el perjuicio a otro. ¿Sí? Porque ejerce su derecho sin interés o sin que le dé una utilidad. Entonces tampoco le va a importar si le causa un daño a otra persona. Bien, en cuanto al criterio objetivo, cuando es en contra del fin social del derecho, dicen, cuando es en contra del fin que la ley tuvo en mira al reconocerlos, es decir, cuando se ejerce un derecho en contra de la finalidad que tuvo la ley al momento de reconocer ese derecho, y en contra de la moral, las buenas costumbres y la buena fe finalmente. En cuanto a la legislación, ¿sí?, que habla de esta limitación, de este abuso del derecho, vemos un antecedente que es el anterior a la reforma que introdujo la ley 17711 en el Código Civil, y el artículo 1071 decía, antes de esta reforma, el ejercicio de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito ningún acto. Es decir, que de la interpretación de este artículo surge una concepción absoluta del derecho subjetivo. Es decir, que si yo puedo ejercer mi derecho o puedo cumplir una obligación, pero eso no puede constituir como ilícito ningún acto, bueno, entonces el ejercicio se puede tornar abusivo, ¿sí? Por eso se habla de una concepción absoluta. Luego tenemos la reforma constitucional de 1949. Esta reforma luego fue derogada, o sea que el artículo 35 que consagraba hoy no es lo que es, ¿sí? Bien, este artículo yo lo voy a leer, aquí lo tengo puesto en frases y lo voy a ir siguiendo a medida que lo voy leyendo. El artículo dice: los derechos y garantías reconocidos por esta Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio, pero tampoco amparan a ningún habitante
de la nación en perjuicio, detrimento o menoscabo de otro. Los abusos de estos derechos que perjudiquen a la comunidad o que lleven a cualquier forma de explotación del hombre por el hombre, configuran delitos que serán castigados por las leyes. O sea que esto, que era lo primero que teníamos en cuanto a la idea de un no abuso del derecho, luego fue derogado. Por eso hoy no tenemos este artículo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos actualmente referido a la teoría del abuso del derecho? Tenemos el artículo 1071, pero modificado por la ley 17711. El actual artículo incluye una palabrita que es regular. Lo voy a leer. Dice: el ejercicio regular de un derecho propio o el cumplimiento de una obligación legal no puede constituir como ilícito a ningún acto. Vemos que se agrega esta palabra. ¿Y a qué refiere? Refiere a que el ejercicio debe ser normal, ¿sí? Cuando habla de regular remite a normal, en contraposición a lo que puede ser un ejercicio irrazonable, ¿sí? O irregular. Bien, luego tiene un segundo párrafo que es donde se consagra la teoría del abuso del derecho, que dice: la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. O sea, claramente y de forma literal dice que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contraríe los fines que aquella tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Es decir, que este párrafo incluye ese criterio objetivo que habíamos visto antes, ¿sí? Cuando se contrarían los fines que tuvo la ley en mira al reconocer el derecho o exceda los límites de la buena fe, la moral y las buenas costumbres. Y expresamente, ¿sí?, consagra que la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Vamos a ver algunos ejemplos que los tomamos de la vida cotidiana. El primero y el más común de un ejemplo de abuso del derecho es el uso distinto que se da a una locación. Es el claro y típico ejemplo de un alquiler, ¿sí? Una persona alquila un departamento con fines de vivienda, pero resulta que luego pone un comercio, ¿sí? Él está haciendo un ejercicio abusivo de su derecho, porque él se lo alquilaron con una finalidad de vivienda, pero resulta que puso un comercio, entonces está abusando de su derecho. Otro ejemplo es el de los padres respecto a sus hijos menores, ¿sí? Como sabemos, los menores hay ciertos derechos que no los pueden ejercer, por ejemplo, la administración de sus propios bienes, ¿sí? Eso está encomendado a los padres. Entonces, cuando un padre ejerce un derecho en detrimento o perjudicando o en perjuicio de sus hijos, del menor. Es el ejemplo cuando administran sus bienes y lo hacen en detrimento o en perjuicio del menor. Bueno, vamos a hacer un repaso. Vimos entonces la relatividad de los derechos subjetivos, que son relativos en contraposición a absolutos, porque existe una limitación en cuanto al ejercicio y el uso. Eso nos lleva a la teoría del abuso del derecho. ¿Cuándo es ejercido abusivamente un derecho? Criterio subjetivo y criterio objetivo, vemos los componentes de dolo o culpa, o sin interés y sin utilidad, y cuando es en contra de los fines que tuvo la ley cuando los reconoció, la moral, las buenas costumbres y el fin social del derecho. Luego vemos los antecedentes legislativos. Tenemos antes de la reforma de la ley 17.711, el Código Civil, donde había una concepción absoluta. ¿Sí? También la reforma constitucional de 1949, que luego fue derogada y dejó sin efecto este artículo que daba, ¿sí?, un primer apoyo a esta teoría. Finalmente,
que es lo que tenemos hoy en nuestro Código Civil, en el artículo 1071, donde se agrega esta palabra regular y también se agrega este segundo párrafo donde se consagra la teoría del abuso del derecho y algunos ejemplos. Bueno, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Educatina te recomienda los siguientes videos para que sigas aprendiendo.